días, en marco al curso de Derecho Procesal Penal 2, vamos a trabajar la semana correspondiente a la número 1. En ese respectivo orden de ideas, nuestro tema va a ser los actos introductorios, y para presentarme con los compañeros como catedrático asignado en este curso, mi nombre es Luis Eduardo Morales Girón. En ese sentido, distinguidos amigos, vamos a proceder a identificar nuestro objetivo de la clase. Y nuestro objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las formas a través de las cuales puede iniciar el proceso penal, conforme lo establecido específicamente en el Código Procesal Penal. En ese sentido, entonces, vamos a identificar los actos introductorios. Y es que al analizar el proceso penal se puede iniciar, según nuestra legislación, por cualquiera de los actos introductorios que se contemplan en el Código Procesal Penal. Cuando identificamos entonces un acto introductorio, es importante establecer y determinar que es el inicio del proceso penal. Es como el proceso penal tiene un origen y que evidentemente a través de su respectivo origen, en su momento debe de ser el ente investigador quien determine la posible comisión de un ilícito, que es el marco que para el efecto establece este derecho constitucional que ostenta el Ministerio Público, y que particularmente debe de, en su momento, un órgano jurisdiccional resolver las pretensiones procesales que efectivamente deriven de la posible comisión de un acto ilícito. Es por ello entonces que los actos introductorios definitivamente son, o se les conoce también como la notio criminis, puesto que es la forma en que se pone en conocimiento la noticia de un acto o un hecho que pueda considerarse como criminal. En ese sentido, entonces, los actos introductorios, según el Código Procesal Penal, se identifican o se delimitan a través de la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. En ese orden de ideas, entonces, vamos a identificar qué es una denuncia, y la denuncia se puede definir como el acto procesal por medio del cual cualquier persona debe poner en conocimiento del juez un hecho que revista caracteres delictivos. Es una institución que data desde los primeros inicios del proceso penal y se fundamenta en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Es importante hacer referencia que en marco a la denuncia es un acto que evidentemente establece esa muestra o ese inicio del proceso penal, pero también es un acto a través del cual deriva a ser eminentemente obligatorio para quienes tengan conocimiento de la comisión de un acto ilícito. Y es ahí el ámbito a través del cual impera el proceso, o en este caso el derecho penal, frente a los actos o a las actividades que puedan considerarse como delito o que se encuentren tipificadas principalmente como delito. En este sentido, entonces, la denuncia, de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, puede hacerse en forma verbal o en forma escrita. ¿Ante qué autoridades? Puede hacerse ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional Civil, quienes efectivamente deberán tomar acto de la efectiva denuncia. Como segundo tema, vamos a identificar lo relacionado a la querella. Y la querella, distinto a la denuncia, es el acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la que el sujeto de la misma, además de poner en conocimiento de aquel la noticia criminis, ejercita la acción penal, y la misma se regula conforme el Código Procesal Penal.
La querella también podemos identificarla, que es la declaración que una persona efectúa por escrito para poner en conocimiento del juez los hechos que cree presentan características de delito. Con ella el querellante solicita la apertura de una causa criminal en la que se investiga la comisión del presunto delito y se constituirá desde ese mismo acto como parte acusadora en el mismo, o en este caso como querellante. En este sentido, es importante contextualizar el marco de la querella, y es que la querella reviste el ámbito a través del cual debe de interponerse obligatoriamente ante un órgano jurisdiccional competente. Es importante aclarar que en los delitos de acción privada, específicamente en el delito de estafa mediante cheque, por ejemplo, es una acción que evidentemente no va a conllevar al ámbito de investigación, sino que inmediatamente se pone en conocimiento del Tribunal Duodécimo de Sentencia en la ciudad de Guatemala. O en el interior vamos a identificar de que debe de ponerse en conocimiento específico del Tribunal de Sentencia competente. Y esto es importante enmarcarlo porque suelen ocurrir dudas o discrepancias en cuanto a la denuncia y la querella, y es que efectivamente constituyen actos distintos, si bien es cierto, similares, porque ambos tienen la característica de ser la forma en que se pone el conocimiento de la notio criminis. No obstante a ello, la querella es este ámbito fundamentado que, a su vez, de conformidad con el Código Procesal Penal, se establecen requisitos esenciales para su efectiva validez y el efectivo pronunciamiento de la misma. De esa cuenta, entonces, podemos identificar los requisitos que deben de enmarcarse en la querella, y de ellos identificamos que se debe describir el nombre y apellido del querellante, y en todo caso también el de su representado, su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad. En el caso de los entes colectivos deben de justificar su personería, debe de señalarse un lugar para recibir notificaciones y citaciones, debe de establecerse un relato circunstanciado del hecho con la indicación de los partícipes, víctimas y testigos, asimismo el elemento de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas y la prueba documental en su poder o indicación del lugar en donde se encuentre. Si bien es cierto, identificamos el ámbito el ámbito probatorio, y es que efectivamente la querella la vamos a encontrar en muchas ocasiones en el ámbito privado. No obstante a ello, recordemos que si se querella o se insta una querella por un delito de acción pública, tiene otra denominación, en este caso el ámbito probatorio, que puede ser en este caso a través de los medios de convicción o documentos, o en este caso medios iniciarios de investigación, a través de los cuales el Ministerio Público es quien debe determinar la autenticidad, validez y eficacia de los mismos, y en su momento oportuno se debe de establecer específicamente ese carácter de ser una prueba legal, al haberse cumplido los presupuestos legales preestablecidos en la legislación. De esta cuenta, entonces, identificamos los elementos de la denuncia y la querella, y podemos identificar que la querella o la denuncia, puede formularse ante cualquier autoridad judicial, funcionario del Ministerio Público o de la policía. En cambio, la querella queda delimitada específicamente ante la interposición, que debe de ser interpuesto ante un órgano jurisdiccional competente, y en este caso se debe de remitir, en este caso, al efectivo juez de sentencia cuando sea delitos de acción privada. La denuncia por lo general es un deber, mientras que la querella es un derecho, y generalmente la denuncia es una obligación, pues la impone el Estado. En cambio, la querella por su cuenta constituye por regla general un derecho. Todos los ciudadanos, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse cuando se trate de un delito público, en este caso utilizando la acción popular.
La prevención policial, por su cuenta, se puede definir como el documento redactado por agentes de la Policía Nacional Civil para informar al Ministerio Público la ocurrencia de un hecho que reviste los caracteres delictivos y las diligencias preliminares que estos efectuaron en cumplimiento a su mandato legal. Este mandato legal se encuentra regulado en los artículos del 304 al 308 del Código Procesal Penal. Es importante establecer que los elementos de la aprehensión van a conllevar, en este caso, de la prevención policial, van a conllevar un aspecto específico de aprehensión, y este se da efectivamente cuando existen elementos de flagrancia fundamentados en el Código Procesal Penal, y que a bien establecemos los elementos de flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. 2, cuando es descubierta instantes después de haber ejecutado el delito. Y en ese sentido, la policía deberá iniciar persecución cuando es sorprendido en la flagrancia y exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Y cualquier persona, en todo caso, está autorizada a practicar la aprehensión, a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores, pero esta persona que pueda practicar la aprehensión definitivamente debe de identificar la disposición a la Policía Nacional Civil, puesto que son ellos que a través de la respectiva prevención policial han de hacer de su conocimiento el efectivo hecho. En ese sentido, para dar por concluida nuestra respectiva clase, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente por el distinguido estudiante. Pregunta número 1, ¿ante qué autoridad debe interponerse la querella? Pregunta 2, en los delitos de acción privada, ¿cuál es la forma de iniciar el proceso penal? 3, ¿qué es la flagrancia? 4, ¿ante qué autoridad debe formularse la denuncia? 5. Es el documento redactado por los agentes de la Policía Nacional Civil para informar al Ministerio Público la ocurrencia de un hecho que reviste los caracteres delictivos y las diligencias preliminares que estos efectuaron en cumplimiento de su mandato legal. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.